Contrato de hospedaje. El contrato de hospedaje es el acuerdo por el cual un establecimiento, como un hotel, hostal o casa de huéspedes, se obliga a proporcionar alojamiento temporal y servicios a una persona llamada huésped, a cambio de un pago. Es un contrato mercantil, bilateral, oneroso y de ejecución sucesiva. Su base legal aparece principalmente en el Código Civil Federal, artículos 2666 al 2669, y en el Código Civil del Estado de Puebla. Elementos esenciales del contrato. Para empezar, tenemos consentimiento. Es el acuerdo de voluntades entre hotel y huésped. Puede darse verbalmente, por escrito o incluso por hechos, como registrarse en el hotel. Fundamentos 1256 al 1258 del Código Civil de Puebla. Capacidad jurídica. Es donde ambas partes deben tener capacidad legal para contratar. En caso de incapacidad, debe intervenir un representante legal. Fundamento artículos 1256, 1260 y 1261. Objeto de contrato. Es la prestación del servicio, habitación amueblada y servicios como limpieza, seguridad e instalaciones. Su fundamento están en los artículos 1257, 1262 y 2307. Precio o retribución. Es donde el huésped paga una cantidad fija y acordada. Si no se establece, se cobra el precio usual del lugar. Sus fundamentos son los artículos 2309, 2310 y 2323. Plazo o temporalidad. El hospedaje siempre es temporal y no genera derechos de arrendamiento. Fundamentos, artículos 2292 y 2293. Forma del contrato. Puede ser escrito, verbal, digital o tácito. Ejemplo, aceptar el reglamento y registrarse constituye un contrato. Sus fundamentos son artículos 1258 y 1266. Tipos de contrato de hospedaje. Según el establecimiento, tenemos hotel. Hotel es el servicio completo de alojamiento, limpieza y seguridad. Fundamento, Código de Comercio, artículos 75 y 76. Hostal, servicios básicos y habitaciones privadas o compartidas. Fundamento, mismos artículos. Casa de huéspedes, alojamiento dentro de una vivienda con servicios limitados. También tenemos Airbnb u opciones digitales. Si incluye servicios, es hospedaje mercantil. Si solo se renta el espacio, es arrendamiento. Fundamentos, Código de Comercio y Código Civil de Puebla, artículos 2292 y 2322. Según la duración, tenemos estancia corta. Esta es de 1 a 30 días. También tenemos estancia prolongada. Esta es de semanas o meses sin convertirse en renta mientras se mantengan los servicios hoteleros. Según sus servicios incluidos, tenemos el plan europeo. Este es solo el alojamiento. Tenemos también el plan americano, que es alojamiento más 3 comidas. Plan americano modificado, que es alojamiento más 2 comidas. Y el todo incluido, que es hospedaje, alimentos, bebidas y actividades. Según la forma de contratación, tenemos las siguientes clasificaciones. Directo al mostrador. Esta es cuando el huésped contrata al llegar físicamente al hotel. También tenemos en línea. Este es cuando la reserva se perfecciona con aceptación de términos digitales. Tenemos también a través de agencias de viajes. La agencia actúa como intermediaria para la contratación de alojamiento. También tenemos la reserva garantizada o no garantizada. La garantizada es cuando el huésped asegura la habitación con tarjeta o depósito, y la no garantizada se libera si el huésped no llega a tiempo. No se pide ningún tipo de anticipo. Elementos personales. Número 1. Denominación de las partes. En un contrato de hospedaje, las partes típicas serían: 1. El hospedador, propietario o administrador del lugar de hospedaje. Número 2. El huésped, quien va a usar el alojamiento. Estas figuras no tienen un nombre especial distinto al de contratante en el Código Civil,
pero en la práctica del hospedaje son las contrapartes. Número 2. Capacidad jurídica para celebrar el contrato. Para que las partes puedan celebrar el contrato, necesitan tener capacidad en el sentido civil. Según el Código Civil del Estado de Puebla, 1. Capacidad de goce. Aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Número 2. Capacidad de ejercicio. Aptitud para ejercitar esos derechos y cumplir obligaciones. Número 3. Según el artículo 1454 del Código Civil, también permite que quien tiene capacidad para contratar lo haga por medio de un representante legal autorizado. Número 4. Según el artículo 1456 del Código Civil, si alguien celebra un contrato en nombre de una persona sin estar autorizado, el contrato puede ser inexistente. Número 3. Derechos y obligaciones de las partes. Con base en los principios generales de los contratos en el Código Civil de Puebla establece que derechos del huésped, recibir el hospedaje y que las condiciones pactadas se respeten. Número 2. Obligaciones del huésped. 1. Pagar el precio convenido, fundamentado en el artículo 2323, obligación de pagar la retribución convenida. Número 2. Usar las instalaciones adecuadamente. Artículo 2308. El usuario debe cumplir con los términos acordados. Y número 3. Respetar reglamentos internos del hotel, igual fundamentado por el artículo 2308. Número 4. Responder por daños ocasionados por él o sus acompañantes, fundamentado legalmente en el artículo 1902 del Código, responsabilidad por daños causados de manera culposa o negligente. Ahora los derechos del hospedador. Recibir el pago, imponer normas razonables de uso, garantizar que el huésped use el lugar conforme a lo pactado. Número 2. Obligaciones del hospedador. 1. Proporcionar habitación en condiciones adecuadas. Artículo 2307-2309. Obligación de cumplir el servicio conforme al contrato. Número 2. Brindar seguridad y limpieza. Artículo 2312. El prestador responde por daños causados por negligencia en el servicio. Número 3. Permitir el uso de instalaciones y servicios ofrecidos. Número 4. Resguardar pertenencias entregadas al hotel en la recepción como cajas fuertes, fundamentado legalmente en el artículo 1927-1934, responsabilidad por pérdida de objetos cuando el establecimiento los recibió expresamente. Número 4. Confirmación del consentimiento. El consentimiento es clave para que el contrato de hospedaje exista y pueda ser válido. Número 1. Existencia del contrato. Artículo 1449 del Código Civil indica que para que un contrato exista se requiere consentimiento, objeto que pueda ser de materia de obligaciones y solemnidad si la ley lo exige. Número 2. Validez del contrato. Según el artículo 1450 del Código Civil, para que el contrato sea válido se necesita capacidad de los contratantes, consentimiento libre de vicios, fin o motivo lícito, objeto lícito y que el consentimiento se haya manifestado en la forma que la ley lo señala. Y número 3. Manifestación del consentimiento. De acuerdo con el artículo 1457, el consentimiento debe manifestarse claramente. Puede ser expreso, ya sea verbal, por escrito o por signos inequívocos. La prestación y la contraprestación. La prestación. El objeto directo de la obligación del hotelero es la entrega del uso de alojamiento, habitación o espacio y la realización de servicios accesorios acordados, los cuales incluye el alojamiento, que es el uso de la habitación amueblada por el tiempo convenido, y los servicios conexos, que son los alimentos, la limpieza diaria y el deber de custodia sobre los bienes del huésped, aunque esta responsabilidad puede estar limitada por la ley. Después tenemos la contraprestación, la obligación del huésped. El objeto directo de la obligación del huésped es el pago del precio por los servicios recibidos. El precio o tarifa, la suma de dinero que se debe cubrir por el alojamiento y los servicios básicos, la cual puede ser fijada por noche, día, por paquete, y también incluimos los servicios extra, que es el pago por los servicios no incluidos, que en este caso es el minibar, la lavandería, etc. Determinación de la contraprestación. El precio se determina generalmente por tarifas preestablecidas. El hotelero fija las tarifas las cuales deben estar a la vista del público. También se cuenta con la reglamentación. En su caso, las leyes del turismo o reglamentos locales pueden establecer las
bases mínimas o máximas para su cobro. Elementos formales. La formalidad se refiere de la manera en que el contrato debe constar legalmente, la cual está la forma legal. El control de hospedaje se rige comúnmente por el principio de libertad, de forma pudiendo celebrarse verbalmente, consensual o por escrito. Existe también la celebración por escrito, aunque puede celebrarse verbalmente. En la práctica siempre se realiza por escrito debido a la naturaleza de la adhesión del contrato. Se formaliza mediante tarjeta de registro o check-in, documento que el huésped firma aceptando las tarifas y el reglamento. También la póliza de reserva, documento que valida la contratación previo al servicio. Regulación. Las leyes del turismo suelen obligar a que las tarifas o el reglamento estén escritos en español y en lugares visibles. 4. Formas. Es un acuerdo por el cual una persona, el hospedante o establecimiento se obliga a proporcionar alojamiento y en ocasiones otros servicios a un huésped a cambio de un precio. Debe celebrarse de forma verbal o por escrita, depende de la legislación de cada país, pero en general puede ser verbal. En la mayoría de los países de habla hispana, el contrato de hospedaje no requiere forma escrita para ser válido, es decir, puede celebrarse verbalmente, basta con el acuerdo de voluntades, por ejemplo, reservar una habitación y aceptación. Sin embargo, lo escrito siempre ofrece más seguridad ante posibles conflictos. Puede ser escrito recomendación. Los hoteles, hostales y alojamientos pueden utilizar fichas de registro de huéspedes, confirmación de reservas, condiciones generales de los servicios, contratos de alojamiento para estancias largas. ¿Cómo se determina el contenido del contrato de hospedaje? El contrato se determina por las cláusulas acordadas entre las partes. Formas de terminación. Aunque el Código Civil Federal y el Código Civil del Estado de Puebla no le dedican muchos artículos a este tipo de contrato, se le aplica por analogía algunas disposiciones de otros tipos de contrato, como el de arrendamiento. La primera forma de terminación es el cumplimiento del plazo. Es la causa más natural donde el huésped cumple con el tiempo de hospedaje pactado. Convenio expreso. Ambas partes pueden pactar la terminación del contrato si así lo desean. Terminación por el huésped. El huésped puede cancelar el contrato, pero estará sujeto a las políticas de cancelación y penas convencionales estipuladas en el contrato o reglamento, más aún si no avisó con antelación suficiente. Cumplimiento del contrato o rescisión. Incumplimiento por parte del huésped. Falta de pago. No pagar la contribución convenida en el contrato. Similar al de arrendamiento. Los dueños del establecimiento pueden retener el equipaje hasta que obtengan el pago total. Esto sirve como una garantía de pago. Violación del reglamento interno. Sucede cuando se incumple gravemente el reglamento. Se puede dar al dañar gravemente las instalaciones, al alterar el orden o la moral del establecimiento, al presentarse en estado de ebriedad o bajo efectos de estupefacientes o drogas, y al darle un uso que no sea de hospedaje a las instalaciones. Por parte del hotel. Servicio no correspondiente. Que el servicio de hospedaje o las condiciones ofrecidas no sean las pactadas o solicitadas por el huésped. Incumplimiento de mantenimiento. No mantener el inmueble en condiciones de servir para el uso convenido. Existencia de vicios ocultos. Si existen defectos o vicios ocultos en la habitación anteriores al contrato y que son desconocidos por el huésped. Caso fortuito o de fuerza mayor. Cuando se destruyen o se pierden las instalaciones debido a un desastre natural o alguna razón de fuerza mayor. Debido a una restricción gubernamental o sanitaria, como sucedió en pandemia debido al COVID-19. Muerte del huésped. Si bien el contrato no se termina automáticamente con la muerte del huésped, pues puede ser continuado por sus acompañantes, en la práctica civil se da por terminado si el huésped muere y no hay nadie acompañándolo o haciendo uso del servicio. Terminación por declaración de autoridad. Cuando una autoridad competente, puede ser un juez, Profeco,
o el municipio ordena la clausura del establecimiento, ya sea por razones de salubridad, seguridad social o incumplimiento legal. El hotelero se encuentra obligado a detener la prestación del servicio, por lo que se da la terminación de contrato.